curiosos, bienvenidos de nuevo a una nueva entrada en la cual tengo que expresar mi rabia hacia algunas ramas científicas que hacen todo lo posible para que se te quiten las ganas de aprender sobre dicha especialidad. Algunos científicos solo saben expresar mediante galimatías las fórmulas que rigen aquello que estudian. Sin embargo, hay personas que no somos capaces de entender dichos galimatías sin deprimirnos, ya que dichas personalidades no son capaces de expresar sus teorías sin complicar las cosas. Y por eso estoy yo aquí para quejarme de dicha complejidad, porque si puedes hacer algo sencillo, ¿para qué complicarlo? Empezamos en el mundo de la física. De todos he sabido que si sales de Madrid a Valencia y llevas en tu coche una velocidad media de 120 km por hora, llegarás a tu destino en 2,95 horas. Ah, claro, que si traducimos eso en horario habitual nos queda 2 horas y 57 minutos aproximadamente, aunque a Google le salga de las narices poner otra cifra. Lo que tardamos lo dice la cinemática, que es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio, y de su ley fundamental que dice que un cuerpo que se desplaza a velocidad constante v durante un tiempo t habrá recorrido un espacio x. Por ahora todo bien, pero resulta que los físicos nos dicen que existen movimientos que hacen que la velocidad y el tiempo no sean constantes del espacio recorrido del objeto, como por ejemplo el movimiento parabólico o el vertical ascendente o el vertical descendente. Vale, empiezan a crear nuevas fórmulas derivadas de dichos movimientos de la fórmula inicial. Pero es que no para ahí la cosa. Ahora nos dicen que el movimiento se debe de catalogar de acuerdo a la trayectoria y que para cada movimiento deberá de tenerse en cuenta la trayectoria, la dirección y el ángulo respecto a un eje. Por lo que entra en juego el cálculo con vectores. En este punto los científicos empiezan a tocar un poco la garganta, porque nos están diciendo que hay que descomponer el movimiento del objeto en vectores componentes. Por lo que la resolución del problema se ralentiza al tener unos cuantos factores nuevos. Pero la cosa aún se complica más, ya que los científicos nos dicen que la velocidad instantánea de cada objeto es la velocidad en cualquier punto de la trayectoria. Si el espacio está definido por un eje y el tiempo por un eje x en un sistema de coordenadas, tenemos que la velocidad instantánea estará dada en un punto dado de esa trayectoria, mientras que la velocidad media es la unión de las abscisas relativas de la velocidad con el tiempo, y que forma la pendiente de la trayectoria que indicará su velocidad media. Teniendo todo esto en cuenta, nos dicen los científicos que la velocidad instantánea depende de su derivada, ya que de acuerdo aumente esta, disminuirá el tiempo de desplazamiento, y por ende también la trayectoria será menor, lo que implica el uso de límites, derivadas e integrales, que ya lo flipas para resolver todo esto. También ocurre en el mundo de la electrónica y la electricidad que los científicos quieren hacerse los listillos modificando fórmulas y complicándolas para obtener un resultado similar al obtenido con fórmulas básicas, como comprobarás en este apartado. Por norma general, una corriente eléctrica continua que circule por un circuito dependerá de la fuerza electromotriz que impulsa a dicho flujo y la resistencia que supone el mismo. Si pudiéramos reducirnos a un tamaño microscópico para ver a los electrones moviéndose dentro del conductor, veríamos que en ausencia de corriente los electrones del conductor forman una red de átomos con una cierta estabilidad química. Cuando se le aplica una fuerza electromotriz al conductor eléctrico, los electrones adquieren energía suficiente para desligarse de su capa de valencia, y junto a la cantidad de electrones que proceden de la fuente de alimentación, se desplazarán a lo largo del conductor hacia el positivo de la fuerza electromotriz que atrae a los electrones. Tanto los electrones desligados y los electrones del campo eléctrico producido por la fuerza electromotriz chocan con la red atómica formada por el conductor eléctrico, y si cada electrón tendrá una velocidad inicial v-o, se define la velocidad media de las cargas por el conductor mediante la siguiente fórmula. Ahora, considerando que la carga es Q y el número de cargas por unidad de volumen es N, el número de cargas que atraviesa el conductor designado mediante X en un tiempo T es lo que se llama intensidad de corriente.
Además, teniendo en cuenta que el desplazamiento de cargas no es constante ni uniforme debido a los choques entre cargas, hay que introducir un nuevo parámetro para el valor de la velocidad media de desplazamiento de las cargas, como puede ser el coseno del ángulo de inclinación de cada carga desviada por un choque o la posición inicial en la que se encontraba. Así que teniendo esto último en cuenta, designarán la corriente eléctrica de un conductor de acuerdo a su densidad de corriente, que depende de la carga del conductor, por el número de cargas y de la velocidad de estas y su posición relativa respecto al conductor. Pero como los científicos no se contentan con averiguar la densidad de la intensidad en unidad de tiempo por un conductor de longitud X, se complican mucho queriendo calcular la densidad instantánea de corriente en un punto concreto del conductor. Y claro, como la sección de un conductor depende de la longitud y de la altura del mismo, para definir una densidad media representada por la letra J, tenemos que encontrar el límite de la variación de la corriente entre la superficie elemental. Así que la densidad en cada punto del conductor viene dada pues por la fórmula anterior J. De ahí que en el sistema internacional el sistema de unidades de la densidad de corriente J es el amperio entre metro cuadrado. Y volviendo a la idea de que la fuerza electromotriz es la causa de la densidad eléctrica por el conductor, es lógico pensar que la velocidad media de las cargas sea proporcional al campo eléctrico en una constante definida por la capacidad para hacer mover dichas cargas. Dicha capacidad representada por mu es la movilidad de la fuerza electromotriz, lo que aplicado a la densidad de corriente nos devuelve la constante de proporcionalidad. Pero es que la constante de proporcionalidad es una característica que indica la respuesta de un medio a un campo eléctrico. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, obtenemos derivando la ecuación constitutiva que relaciona la fuerza electromotriz con la densidad, ya que expresa en cada punto la relación entre campo eléctrico y densidad de corriente a través de su densidad. Esta ecuación se conoce como forma puntual de la ley de Ohm. Comparándola con la otra fórmula inicial de la ley de Ohm, ¿me puedes decir cuál es la fórmula más sencilla para realizar los mismos cálculos? A los científicos les importa más resolver un problema complicándose la vida que intentar resolverlo lo más sencillo posible. Existen cientos de casos en los que aplicar los conceptos que he dado en este vídeo, por lo que veo absurdo seguir hincando el codo para que os deis cuenta de que la ciencia a veces se complica demasiado en vez de facilitar las cosas. Y esa ha sido la queja que muestro en este vídeo, ya que el fracaso que está arrastrando, por ejemplo, países como España, en ciencias es debido en parte a la ineficaz enseñanza en las especialidades por su afán de complicar las fórmulas.